Sí, don Alfredo, ¿desde cuándo entra en vigencia este convenio? Es decir, ¿desde cuándo la Casa de la Moneda de Portugal va a ser la encargada de producir los pasaportes para los colombianos? Entramos en esta transición alrededor de 7 meses, 7 u 8 meses dura la transición y logramos, espero el 1 de abril, si no estoy mal, fecha exacta, 1 de abril empezar con el nuevo pasaporte. Acuérdese que todo el diseño del pasaporte cambia. Usted deben saberlo también y se lo informa al país, cada 10 años hay que cambiar los diseños del pasaporte o la protección del pasaporte para evitar suplantaciones. Y ya nuestro pasaporte llevaba alrededor de más de 10 años y por eso entramos en un nuevo diseño. ¿Qué significa Espero que ese a nuevo partir del diseño? 1 de... ¿Ya tienen una maqueta, tienen un bosquejo de cuál será el nuevo diseño del pasaporte colombiano? Sí, señor, se va a presentar al país el nuevo pasaporte próximamente. Es muy distinto al que utilizamos actualmente. Por ejemplo, hay una característica y es que el cuadernillo o la tapa del cuadernillo es vino tinto. Históricamente lo ha sido, hace varios años, no tengo exactamente el dato desde cuándo, pero ha sido. ¿Se mantiene o cambia? Va a ser mucho más lindo, lo único que le puedo decir, y próximamente el país lo va a conocer. Solamente adelánteme ese dato. ¿El color va a cambiar? Mariposas, nada más le puedo decir. ¿Va a tener mariposas en las hojas internas o en la tapa del cuadernillo? Va a ser muy lindo, Ricardo, va a ser muy lindo, eso sí se lo puedo asegurar. ¿Cuándo lo presentan? Pronto. ¿Cuándo lo presentan, don Alfredo? Yo quiero que sea presentado muy pronto. Espero que antes de un mes lo podamos presentar, Ricardo. Me parece bellísimo lo que se construyó, pero ahora viene la ratificación de lo construido, entonces claro, le toca a las entidades oficiales y encargadas hacerlo. Acuérdese que yo lo único que soy ahí es un estructurador de todos los procesos. Sí, don Alfredo, ¿se mantienen los protocolos y el rigor técnico y biométrico del pasaporte que tenemos hasta ahora, que ha sido, más allá de las discusiones de diferente índole, un hecho positivo, un activo que ha permitido, por ejemplo, que en materia de seguridad Europa le haya quitado el requisito del visado a los colombianos? Y se fortalece además, Ricardo, se fortalece porque usted sabe que luego de 10 años hay que fortalecer todos los temas de seguridad y ponerse en la vanguardia de seguridad tecnológica que hay en el mundo. Y han pasado 10 años y es el momento de reforzar todo lo que hay. Se fortalece aún más y tenga la plena seguridad que seguiremos en el mundo siendo reconocidos por la seguridad de nuestro documento de viaje. Sí, pues estamos con mucha expectativa los colombianos, don Alfredo, frente a todo esto que ustedes están anunciando, pero sin duda hay una pregunta clave. ¿Qué va a pasar? Cumplimos, ¿no? Cumplimos. Cumplimos, que era el gran temor que se había y que a diario los medios de comunicación decían. Sí, pero cumplimos, ahí va está el gobierno nacional cumplió. Sobre eso va mi siguiente pregunta, don Alfredo. ¿Quién va a expedir los pasaportes para los colombianos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de abril de 2026, que es cuando entra en vigencia el convenio con Portugal? Usted sabe que entramos en un tema de transición y ese tema de transición hay que hacerlo con la entidad que existía anteriormente y es necesario hacerlo porque las transiciones son necesarias. Acuérdese que la libreta actual tiene una responsabilidad de una empresa que camina y fabrica en estos momentos y es necesario mantenerla porque vamos a la transición. Lo que sí puede tener ya el país, la garantía es que a partir del 1 de abril, pues Colombia es dueña de todos los datos de los colombianos. Sí, señor Saade, esto quiere decir, esta transición implica que se decretará una nueva urgencia manifiesta para hacerle una última prórroga al contrato con Thomas Gregan Sons hasta finales de marzo para que el 1 de abril entre en vigencia el convenio con Portugal. Tengo entendido que sería nuevo, eso ya
Apenas la Cancillería lo haga oficial el fondo rotatorio, sería nuevo todo el procedimiento con la entidad que había y con la unión temporal que había, y con unas cláusulas nuevas que permite saber ya que la transición tiene fecha de vencimiento. Claro, Cosa que no había antes, Ricardo. Antes no había fecha de vencimiento. Antes todo era sabido quién era el dueño del proceso y del negocio, entonces no había una fecha de vencimiento. Ahora hay fecha de vencimiento porque es el inicio de una nueva era en temas de pasaporte y de visado. Entonces, ese contrato con Thomas, con la unión temporal actual, será por 7 meses, pero en clave de transición, en clave de transferencia de datos y de tecnología hacia la Casa de la Moneda y el convenio que hay para que entre a operar a partir del 1 de abril del año entrante. La tecnología ya la tiene la Casa de la Moneda, acuérdese que ellos son expertos en el tema también. Es una transición para que durante este tiempo el país tenga la seguridad que todo va a estar bien. Sí, son transiciones normales en todos los procesos. Sí. Usted sabe que las transiciones son necesarias para que la historia no se borre de un solo tajo, ¿no? Sí. Don Alfredo, en ese contrato, en ese convenio que se firmará con la unión temporal, ¿va a quedar explícito que va a ser la última prórroga o el último contrato con ellos? Totalmente, es la última, es la transición. Antes no se hablaba de transición, ahora ya es la transición donde comienza una nueva era con la Casa de la Moneda de Portugal y está firmada por 10 años. Yo le insisto en un punto, don Alfredo, ¿habrá urgencia manifiesta para poder acudir a la firma de ese último contrato con la unión temporal actual, con Thomas Gregan Sons? Yo lo que creo y tengo conocimiento es que se firma un nuevo proceso porque hay unas cláusulas que estaban y que no se pueden repetir, por lo tanto yo lo que creo es que es un nuevo contrato. Un nuevo contrato, bueno, ahí vendrá una nueva discusión. Me dicen que el nuevo pasaporte será parecido al español, el nuevo pasaporte colombiano será muy parecido al que tienen los españoles. El nuevo pasaporte colombiano es único, se lo puedo asegurar, es único, no tiene... no lo pueden comparar con nadie. Creo que será el pasaporte más hermoso que exista en todo el mundo. Don Alfredo, ¿se mantiene el pago de Colombia a Portugal en euros por cada libreta de pasaporte expedida? Ahí se firmaron las cláusulas correspondientes donde, independientemente del cambio, se mantienen las cifras adoptadas, ¿no? Entonces ahí no hay el riesgo, como muchos han querido mostrar, que los pasaportes terminarán costando muchísimo dinero. Los pasaportes subirán lo normal del IPC y los movimientos normales de la economía en Colombia. Por lo tanto, no existe ese temor que se quiso infundar, que los pasaportes terminarían costando muchísimo dinero. Lo que sí le puedo asegurar es que este convenio es mucho más económico que los convenios anteriores o los contratos anteriores. Lo que había era que Colombia le iba a pagar 70 euros a Portugal, a la Casa de la Moneda, por cada pasaporte expedido. ¿Ese precio se mantiene? Ahora que se haga público, usted sabe que hay que hacer público oficialmente el convenio. Con mucho gusto ustedes podrán ver todas las cifras detalladas y las 26 páginas que hay que montar para hacer público ese convenio. Entonces ustedes podrán revisar, y con gusto, después que ustedes hayan revisado minuciosamente cada página, nos podemos sentar a hablar sin especulaciones de ningún tipo. Claro, señor Sade, pero usted entenderá la expectativa, la inquietud que hay alrededor de el valor final que pagan los colombianos, que depende, entre otras cosas, del número de hojas que tienen los pasaportes. ¿Cuánto es el valor final? ¿Cuánto van a pagar los colombianos por el pasaporte? Tenga la plena seguridad que no será un precio superior a lo que están pagando en el día de hoy. ¿No es mayor de 186.000 pesos en el caso, por ejemplo, de ordinario? En la publicación que se va a hacer están las cifras exactas para que el país tenga la plena tranquilidad de que todo lo que se hizo para beneficio de los ciudadanos y no para perjuicio de los ciudadanos. Sí, ¿cuándo se publicará ese convenio, señor Sade?
ya mi estructuración de todo este proceso por orden del presidente de la República termina con la firma. Ya los temas de publicación y demás le corresponde a las ¿Eso es Cancillería? entidades que tienen que hacerlo. Ya lo hará Cancillería, porque usted sabe que el fondo rotatorio de Cancillería que viene la señora secretaria general debe hacerlo antes del viernes, creería yo, lo estarían montando. Y el país, yo le dije siempre al país, no se ocultará una sola página, no habrá una sola página oculta de ese convenio. Y así se hizo y así se va a hacer. Y el país conocerá página a página lo que se pueda, lógicamente, que por ley se pueda publicar, ¿no? Como todo contrato y convenio. Pero el país conocerá todo lo que se hizo con la transparencia debida. Como articulador quiero decirle que estoy muy feliz, a pesar de que me montaron unos procesos en Procuraduría con mentiras para evitar que esto se diera, pero aquí estoy, contento ahora a ponerle la cara a Procuraduría, lógicamente, para que Procuraduría sepa que todo lo que se hizo con transparencia y dentro de mis funciones como jefe de despacho de la Presidencia de la República. Sí, señor Sade, hay dos momentos clave que son el 1 de septiembre de este año, cuando inicia esa fase de transición, y el 1 de abril del próximo año, cuando en teoría debería entrar en funcionamiento ese nuevo modelo de pasaportes. Le cito estas dos fechas para preguntarle sobre la asignación y entrega de citas para pedir el pasaporte colombiano. ¿Qué va a pasar en esos dos tiempos? ¿Cómo va a operar la asignación de citas? Hoy está difícil, hoy está un poquito difícil. Hoy es complejo. Sí, hoy no está tan fácil conseguir las citas. ¿Qué va a pasar en esos dos plazos que le pregunta María Camila, señor Sade? Sí, claro, es que hoy día está complejo porque algunos medios de comunicación se dedicaron a meter terror con el pasaporte, que nos íbamos a quedar sin pasaporte, y muchísima gente se volcó a buscar pasaporte, y fuera de eso los pedían y nunca los reclamaron. Hoy casi 30.000 personas no han reclamado su pasaporte. Yo sé que con esta gran noticia todos esos temas de filas y demás empiezan a bajar, pero las citas siguen normales. Es que las citas nunca se han cambiado, ni las fechas, ni los tiempos, como quisieron con mentira algunas personas enemigas de este nuevo proceso, hacerle creer al país que íbamos a cambiar fechas, que íbamos a cambiar citas, que las íbamos a prorrogar. Con mentiras intentaron crear caos. Pero aquí está la respuesta. La respuesta es clara. El gobierno del presidente Petro cumplió. Le doy gracias a Dios porque logramos sacar esto adelante. Y aquí estamos, poniendo la cara. Usted sabe que yo siempre he puesto la cara en todos los procesos. Sí. Sí, ¿de dónde van a salir las materias primas? ¿Quién va a contactar a los nuevos proveedores de papel, de tinta, de microchips, de policarbonato? La Casa de la Moneda tiene toda la experiencia del mundo en eso. La Casa de la Moneda de Portugal tiene toda la experiencia, toda. Y mire, va a terminar una imprenta nacional de Colombia supremamente fortalecida con tecnología, con maquinaria. Y no solamente la imprenta en un tiempo podrá hacer los pasaportes para Colombia, sino para muchísimas regiones del mundo. Es decir, el traslado de tecnología para la imprenta será fortalecer una entidad colombiana que será reconocida a nivel mundial, se lo puedo asegurar. Señor Sade, preguntas finales de los oyentes y preguntas también de nosotros. Para bailar se necesitan dos. El gobierno colombiano... Aquí estamos bailando tres. Pero mire, le hago la pregunta frente al tema de Thomas Gregan Sons. ¿El gobierno colombiano ya habló con Thomas? ¿Ustedes ya hablaron con Thomas y están de acuerdo en la prórroga? ¿Aceptan la prórroga por 7 meses del contrato? Ya las comunicaciones están y ya esos temas, mire, como me han tratado de hacer tanto daño con Procuraduría, ya esos temas, pero yo asistí a 2 reuniones donde pude darme cuenta, no hablé en las reuniones para que después no dijeran que yo estaba interfiriendo con algunas cosas. No hablé, pero tengo entendido que ya están de acuerdo. Tenían que finiquitar un temita ayer y creo que ya lo finiquitaron. Sí, no le puedo decir más porque acuérdese que soy solo articulador.
Sí, yo sé, articulador para que no me... todo va camino a que Thomas Gregan Sons, la unión temporal actual, aceptará esa prórroga por 7 meses para la expedición de pasaportes. Me preguntan varios oyentes, don Alfredo. Hasta tengo entendido, sí, señor. Sí, así es. ¿Tenemos que cambiar el pasaporte todos los colombianos? Ahora que usted nos está contando aquí que va a cambiar el diseño, que va a cambiar la seguridad, que habrá un nuevo pasaporte para los colombianos, ¿es obligatorio que todos lo cambiemos o va a seguir sirviendo por ahora temporalmente el actual? No, es que el actual continúa. Estamos hablando del año entrante y el año entrante, pues, en la medida que se van venciendo, pues, las personas, así como han hecho con la cédula digital, así como han hecho con todo, es que eso no tiene ningún traumatismo de ningún tipo. 7:16 es Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, con nosotros en Mañanas Blue, dando importantes noticias sobre el futuro para la expedición de pasaportes para los colombianos. Don Alfredo, debo hacerle una última pregunta que tiene que ver con política, con esto mismo, pero con política. Laura Sarabia salió de la Cancillería colombiana porque, según tuvimos conocimiento en su momento, al presidente de la República no le gustó su propuesta de que era inevitable adelantar una última prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons para poder evitar una crisis en el suministro de pasaportes. Esto que usted nos está contando aquí amablemente, ¿no es lo mismo que estaba planteando la ex canciller Laura Sarabia? No, señor. Ahí nunca había querido responder ni porque es que vi su trino esta madrugada. Nosotros llegamos con el señor presidente esta madrugada, luego de grandes anuncios a la ciudad de Santa Marta en sus 500 años. Y esta madrugada, pues lógicamente usted sabe que llega uno de tanto ajetreo, tanto vuelo, y poco o nada pude dormir y me puse a revisar las redes. No es como lo dice, no es. Porque para hacer lo que había que hacer una hoja de ruta, había que hacer las mesas técnicas con Portugal, llegar a un acuerdo con Portugal, y esa Cancillería de esa época no lo hizo nunca, porque le puedo asegurar que no tenían la intención de firmar con Portugal como lo hicimos nosotros en el día de ayer, sino que la única intención era continuar con un proceso sin hacer lo que se hizo con Portugal en estos momentos, que era hacer la transición y firmar con Portugal. Como nosotros encontramos el proceso con Portugal, no había absolutamente nada, y a ese puerto no iba a llegar lo que se había pedido desde un principio con el señor presidente. Eso sí se lo puedo asegurar y se lo puedo hacer público en el día de hoy. No quiero entrar en rifirrafes con nadie, pero el país sí tiene que entender que no es como lo escribió la ex canciller. Señor Saade, ¿el presidente Gustavo Petro tiene conocimiento de que tendrá que hacerse un nuevo contrato, nos dice usted, o una prórroga del actual contrato con Thomas Gregan Sons para no incurrir en crisis por no suministro de pasaportes? Le puedo asegurar que jamás, desde que yo entré, se hace algo a escondidas del señor presidente de la República, con las explicaciones técnicas necesarias. Acuerde que esto es una transición, y en esta transición se puso fecha de vencimiento a una etapa que ya pasa para Colombia. Es Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial, revelando en Blue los alcances del nuevo convenio para la expedición de pasaportes con Portugal, revelando que habrá un último contrato hasta el 1 de abril con la unión temporal en la que está Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes, un periodo de transición. Señor Saade, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar pendientes. Le puedo decir al país que el gobierno cumplió, que el trabajo que el presidente Petro me puso a hacer se hizo con la filigrana necesaria para que no hubiera errores. Y aquí estoy ahora, gracias a los enemigos del buen gobierno del presidente Petro, enemigos internos también. Podría decirle que me dedico ahora a Procuraduría a mostrarle que todo lo que hice lo hice dentro de mis funciones como jefe de despacho. Ya regresamos en Mañanas Blue.
Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos. 7:20 minutos. Yo creo, Héctor, que el señor Saade sí nos da aquí varias noticias. No teníamos todavía claro cuál iba a ser el encargado de la expedición de pasaportes en esa transición de 7 meses entre el 1 de septiembre de este año y el 1 de abril del año entrante. Ya nos confirma que se hará, él dice, un nuevo contrato. Yo creo que será una nueva prórroga, la última, con Thomas Gregan Sons. Y luego nos dice que lo asume la Casa de la Moneda de Portugal desde abril del año entrante. Nos anuncia y anticipa que habrá un nuevo pasaporte, no entrega muchos detalles, pero dice que será distinto al actual. Surgen dudas sobre cuál es la diferencia, Héctor, entre esto que saca adelante el pastor Saade y lo que había dejado Laura Sarabia y que al final le termina costando el puesto. Ella renuncia a la Cancillería porque el presidente Gustavo Petro le dice: yo no voy a volver a prorrogar un contrato con Thomas Gregan Sons, y terminamos haciendo lo mismo. Y resulta que sí. Todo indica que, como la ex canciller lo reivindicó ayer en su Twitter, ella tenía razón. Frente a las circunstancias que están dadas, era imposible suponer que otra empresa u otra organización distinta a los actuales contratistas pudieran asumir la preparación y la expedición de los pasaportes, y que tocaba hacer una prórroga. ¿De cuántos meses? Pues bueno, uno pone hasta el mes de abril, y la verdad es que en el mes de abril, seguramente antes, en febrero, empezaremos a discutir si la Imprenta Nacional y su convenio con el gobierno de Portugal están ya listos para expedir los pasaportes. Ahí veremos si va a ser necesario otra prórroga o no, porque, entre otras cosas, el presidente Petro ayer en su discurso en Santa Marta reconoció que pues la imprenta no tenía ninguna capacidad técnica para producir nada. Incluso él dijo: no, es que ya eso no tiene ni máquinas, da tristeza, fue la expresión que utilizó respecto de la Imprenta Nacional, porque el gobierno de Portugal o la Casa de la Moneda de Portugal va a ser un contratista, ¿no? Aquí el contrato original, digamos, va a ser entre el fondo del ministerio y la Imprenta Nacional, solo que la imprenta acude a una especie de subcontratista que va a ser la Casa de la Moneda, y allá ya veremos si, en las condiciones en las que están dadas, la Casa de la Moneda puede asumir o no ese servicio. Pero por ahora seguimos con Thomas. Ojalá Thomas acepte, ¿no, Ricardo? Porque lo que nos podría pasar es que, si el gobierno intenta imponerle a Thomas unas condiciones pues que no le resulten aceptables al contratista, ahí nos podemos enredar. Si ellos quieren firmar un nuevo contrato, pues tienen que hacerlo a través de la urgencia manifiesta, porque es la única manera. No hay otro vehículo. de no abrir una licitación y empezar a discutir las cláusulas con ellos, con el contratista, para ver si las acepta. Parece que le quieren poner pues una serie de cosas un poco para lavar la cara, ¿no? Para poder decir: triunfamos, es que los datos antes los tenía un privado y ahora los tiene Colombia, y lo que fuera, todo lo que quieren, digamos, para lavar la cara. Y me da un poco de temor que Thomas Gregan Sons diga: no, esas cláusulas no, yo sigo además en las mismas condiciones actuales. Yo le puedo anticipar, no se ha firmado ese convenio, la prórroga, Héctor, pero lo que hemos conocido es que muy seguramente la unión temporal en la que está Thomas Gregan Sons va a acceder y va a firmar, pero es que por un asunto que tiene que ver, Héctor, más con un tema de responsabilidad con los colombianos. No quedaría bien Thomas en este momento dejando de lado, diciendo no voy más. Yo entiendo su punto, porque vamos a ver cómo queda el documento. Pero si es una nueva prórroga, ¿no? Pero si es una prórroga en las condiciones actuales, seguramente ellos la firman, la han venido firmando. Pero si le quieren imponer unas condiciones distintas, como me pareció que lo dijo el señor Saade, pues no sé. Pero es que, Héctor, el señor Saade dijo cosas completamente
disfrazadas de esto sí es diferente, ahora sí vamos a tener los datos, o sea, unas frases vacías que en el fondo lo que están diciendo es, era la ruta que había diseñado Laura Sarabia, con una transición de unos meses en donde se hace una prórroga del contrato actual. O sea, es exactamente lo mismo que había diseñado el ex canciller. Y es que estoy leyendo el documento de 20 páginas que había presentado la ex canciller Laura Sarabia, es que, Ricardo, y es idéntico. El punto aquí es por qué la querían sacar. O sea, lo que se evidencia es que aquí lo que hay es un pretexto, porque si ella sale en una crisis a raíz del tema de los pasaportes, se termina yendo y finalmente hacen lo mismo que ella había diseñado, pues la demostración más para dónde de que lo que querían era quitarse aquí del hay camino dos discusiones, pero esto no a la doctora Laura Sarabia. Eso por un lado. No, por un lado. Y por otro lado, no hay ninguna revelación en la noticia que pretendía darnos el señor Sade, porque se firmó el documento, pero no nos han dicho cuánto le va a costar a Colombia, cuánto le va a costar a las personas que accedan al pasaporte, cuáles van a ser las características tecnológicas. O sea, ninguna de la información relevante nos la dio. Simplemente nos dijo que va a ser muy lindo. Creo que con que sea muy lindo, con que sea muy lindo, pues no nos podemos conformar. Pero miren, esto no se trata ser lindo es completamente subjetivo, ¿no? De pronto le parece lindo a él y a nosotros no. 7:26, Luis Ernesto. Dos discusiones. Una política, por supuesto, porque aquí el telón de fondo es que el lío de los pasaportes le ha costado la cabeza a 3 cancilleres, Álvaro Leiva, Luis Gilberto Murillo y recientemente a Laura Sarabia. Esa es una discusión. Y la otra es sobre el futuro para la expedición de pasaportes para los colombianos. No sé si estamos de acuerdo. Pero es que esto definitivamente no se trata de Laura Sarabia, esto se trata ni del nuevo director de la presidencia del DAPRE, Alfredo Sade. Esto se trata de pasaportes para los colombianos, de si vamos a tener pasaportes para los colombianos, y se trata también de si Colombia estaba condenada a tener un único contratista de pasaportes cuando hay muchos países como Alemania, como Austria, como Portugal y otros que han dicho, oiga, nosotros también tenemos buenos oferentes para participar de una licitación. De eso se trata esto. Creo yo que es de celebrar, a diferencia de lo que dice María Consuelo, que aquí no hay ninguna buena noticia. La buena noticia primero es que a pesar de la terquedad que uno hubiera pensado, entendieron en el gobierno que necesitaban una transición, que esto no podía hacer a las patadas porque entonces se corría el riesgo de que quedáramos sin pasaportes. Pues bueno, afortunadamente con sensatez se tragan el sapo de volver a contratar a Thomas Gregg para garantizar que haya una transición y que no haya una interrupción en el suministro de pasaportes. También creo que es una buena noticia que Colombia no está obligado a contratar siempre a la misma empresa para producir pasaportes, porque hay muchas otras empresas en el mundo que lo hacen, o países, y que Colombia explore eso es positivo. ¿Por qué? Pues porque básicamente en cualquier mercado debe haber pluralidad de oferentes, y en el mercado de los pasaportes, que claro, son muy especializados, se requiere documentos técnicos, no cualquier impresora puede hacerlo, pero también hay pluralidad de oferentes, y en Colombia parecía que no había pluralidad de oferentes. Entonces yo creo que son dos buenas noticias. Primero, que no nos vamos a quedar sin pasaportes como algunos decían, y segundo, que vamos a tener en Colombia pluralidad de oferentes para el suministro de pasaportes de los colombianos, que ojalá, y en eso pues sí le doy la razón a María Consuelo, que ojalá eso represente en el mediano plazo mejores costos y mayor competencia, que creo que es necesario. Claro, pero lo que pasa es que aquí tenemos varios puntos sobre la mesa que son importantes. Claro. Aquí, por un lado, podemos estar o no de acuerdo con el tema del único oferente o de la única empresa que expide los pasaportes. Eso no está en discusión. El proceso inicial era absolutamente legal, en el cual de nuevo había sido favorecido como único proponente la unión temporal en la que estaba Thomas Gregg & Sons. Y por una decisión del presidente de la República, esa licitación no se adjudicó. El pecado original es ese. Claro, y podemos estar o no de acuerdo con lo que tiene que ver con el único oferente, que a propósito la ley colombiana permite incluso que se entreguen licitaciones de esa manera. Pero lo otro, Aurelio,
es que aquí se pudo haber hecho una transición ordenada y tranquila si la decisión política era esa. Entonces se hubiera mirado de qué forma, primero por la licitación no podía impedirle a Thomas que participara, pero segundo, ya metidos en ese berenjenal, tenían el tiempo perfecto para hacerlo bien. No teníamos por qué estar en los sobresaltos y en las afugias y en los líos de última hora para saber que terminamos en lo mismo, terminamos en otra prórroga para Thomas Gregg & Sons. Pero no sé si en lo mismo, ¿no? No sé si en lo mismo, Ricardo. ¿Usted cree que va a cambiar la condición del contrato? No, es que esto faltan muchas cosas todavía. Lo que se firmó es que el fondo de la Cancillería firma un contrato con la imprenta. Y ahí vamos. Y con la transición de Thomas Gregg & Sons, en que digamos además que es una empresa nacional. Lo que pasa es que el señor Gregorio Bautista, que es el padre de la familia Bautista, que hoy es la propietaria de esa empresa, le compró los derechos a Thomas de la Rue. A Thomas de la Rue, correcto. Entonces decidió ponerle un nombre en inglés. Thomas Gregg de Gregorio, & Sons, sus hijos Fernando y el otro no sé cómo es que se llama. Pero es una empresa colombiana. Sí, es nacional, claro. Ahora vamos a compartir es con un extranjero, que es Portugal. Pero bueno, primero, entonces la transición es como todo el mundo había dicho, volvieron a lo mismo después de darle vueltas y enredos por un año. La segunda cosa es, la imprenta tiene que ir a hacer un acuerdo con con eso se llama Casa de la Moneda de Portugal. No, esa es una imprenta en Portugal. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver cómo es ese convenio. Es que hasta ahora realmente eso todavía no está claro. Vamos a ver qué pasa en el convenio entre la imprenta nacional y los de Portugal. Y vamos a ver si esa imprenta de Portugal no subcontrata con alguna empresa francesa o europea que pareciera la que está detrás de todo el cuento, y entonces esto termina en manos de extranjeros. Eventualmente socia de alguna empresa colombiana que ha estado por ahí cerquita, ¿no? Y entonces, no sé si otra empresa que ha estado licitando también. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Hasta hoy lo que tenemos es que la transición es igual a toda la que se había dicho siempre. Y la segunda cosa es que estando el balón en la imprenta nacional, vamos a ver cómo resuelve la imprenta nacional eso, si es con Portugal o no y en qué términos exactos. Mire. Entonces, pues realmente pero bueno, la noticia pues no es nada. La noticia es que se hace la transición. Yo sí creo que hay una noticia. No, pero si hay noticia. Yo sí creo que hay una noticia. No le bajen la caña, respetuosamente les pido a la entrevista que acabamos de hacer con el pastor Saade. Yo creo que sí hay noticias. Uno, no sabíamos que iba a pasar en la transición, Ricardo. Y creo que eso es importante. Ya luego vendrán los detalles del convenio, pero hay noticia, por supuesto. Claro. Todo siempre, toda noticia que se dé aquí o en cualquier parte tiene detalles que luego habrá que ver. Pero mire, yo creo que sí hay una noticia. La noticia es que hace 2 semanas estábamos con un temor muy fundamentado de que el país eventualmente podía quedarse sin pasaportes en unos meses. Esta noticia, digamos, como toda noticia, por supuesto, hay que esperar los detalles y hay que esperar si se concreta y todo lo demás, pero esta noticia desbloquea el tema. Y mire, Ricardo, yo sí creo que es una buena noticia por una razón, y es que lo que los colombianos necesitamos, lo que la gente necesita no es ni juicios históricos, ni responsabilidades, ni exigirle al gobierno que sea coherente, ni nada de eso. Uno lo que necesita, en este caso, es una libretica que le permita salir del país y sea aceptada por los demás países del mundo. Si eso lo logran mediante este mecanismo, perfecto. Si eso implica que se tienen que echar para atrás frente a declaraciones muy operáticas como siempre que habían hecho contra la unión temporal y todo eso, pues bien, perfecto, es un gesto que yo aplaudo, porque insisto, lo que la gente necesita aquí no es juicios históricos de responsabilidad o de dignidad, sino una libretica que le permita salir del país y sea aceptada por los demás. Necesita pasaportes, y si esta es la manera de hacerlo, pues yo aplaudo la decisión. A mí no me importa si es del gobierno Petro, del gobierno del que sea, lo que la gente, insisto, necesita es soluciones. Ricardo, entonces yo corrijo, sí hay 2 noticias. Una, que seguimos en lo mismo con Thomas Gregg. Esa es una buena noticia. Pues sí, hay una prórroga por 7 meses. Entonces, lo primero es que seguimos en lo mismo, esa es una noticia. Y la segunda es una noticia política. Eso no estaba claro, ¿no? Porque podríamos haber quedado sin pasaportes. Y la segunda es la noticia política, que lo que les estorbaba era la canciller, y con cualquier pretexto la sacaron, porque hicieron lo mismo que ella estaba diciendo que iba a hacer. 7:34 minutos. Ricardo, Álvaro, ¿sabe que yo tengo una duda, Álvaro, en tema técnico sobre la imprenta nacional?
que estoy de acuerdo con el presidente de que debería ser fortalecida, pero ha tenido líos, Álvaro. Por ejemplo, usted recuerde que le dieron el contrato para expedir las cédulas de extranjería, tuvo que subcontratar con una empresa mexicana y eso, hasta donde tengo entendido, no ha salido bien. Eso tiene que mirarse de una forma adecuada. Sí, es que la imprenta se ha manejado con criterios clientelistas, ahí nombraban personas que quería el ministro del Interior, eso no depende de Cancillería sino de Interior, y para que las cosas funcionen pues tienen que manejarse distinto. Esperemos que ahora sí así sea, y si hay noticia, porque esperemos que se acabe esta telenovela y este drama y esta angustia y todo esto que se había generado. Lo que uno no entiende es por qué pasó todo esto. Si esta había sido la solución que había diseñado el ex canciller Murillo, ¿por qué entramos en todo esto? ¿Y por qué al gobierno le ha costado tanto trabajo llegar acá? Que gústele o no a la gente, pues el presidente tiene unos puntos de vista y si se hace dentro de la ley 80 y correctamente, pues tiene derecho a hacer esos cambios. Y por el otro lado, semejante batalla casi que neoliberal, pues de defensa ciega de una empresa, y que sin esa empresa no se podía, y que el país iba a quedar sin pasaportes y que no nos iban a admitir en los aeropuertos por la seguridad. Unos dramas tremendos. Estuvimos a punto de que eso pasara, entonces, ¿no? Si no se hubiera prorrogado el contrato como no lo quería el presidente, pues hubiéramos quedado sin pasaportes. Si pasa algo gravísimo, pasa algo grave, pero había muchas maneras de evitarlo. Este mecanismo que se confirmó hoy, el que había establecido Murillo, la pregunta es por qué se demoraron tanto y por qué el presidente tuvo que hacer semejantes despidos para lograr una cosa que es relativamente sencilla. ¿Que va a funcionar bien o mal? Pues esperemos. Obviamente todo cambio tiene un riesgo, pero pues debería funcionar bien porque es una entidad conocedora del tema. Y sí, la imprenta pues tiene que mejorar, pero esperemos que esto hacia el futuro genere más empleo y deje unos recursos acá. Sí. Pero lo increíble es semejante batalla política. Pero Álvaro, para hacer esto. Yo solo discrepo con su un punto en un tema, y es que aquí no hay, que el gobierno aquí no hay ningún, digamos, Héctor, lo mismo que propuso Murillo es lo mismo que le propuso la ex canciller Laura Sarabia al presidente, y el presidente les dijo no. ¿Qué fue lo que cambió entre lo que le dijo la ex canciller Laura Sarabia y lo que le dijo el pastor Saade para que ahora dijera sí? Es que esa es la gran pregunta. Que se lo dijo ella. Esa es la gran pregunta. Y es que ahí cabe la expresión de Álvaro, aunque parece que él la está diciendo con otra connotación, que es increíble que hayamos llegado a semejante batalla política para hacer lo mismo. Y porque yo sí creo que hay una noticia, y el titular, digamos, de la noticia es: por unos meses en materia de pasaportes todo sigue igual. Porque usted, que es tan riguroso en materia de cubrimiento de noticias, Ricardo, en el planeador ese que tiene para saber qué noticias hay que cubrir en las siguientes semanas y en los siguientes meses, ponga al final del mes de febrero del año 2026, se estudia una nueva prórroga de la adición con Thomas, porque es bastante probable que en el mes de abril no vaya a ser posible que otro proveedor asuma la prestación de ese servicio. Y ahí hago una corrección a Luis Ernesto. Luis Ernesto celebra, digamos, un poco la decisión de que nos estemos liberando de Thomas, porque ahora sí va a haber un proceso competitivo, y de Francia y de Alemania van a llegar unas empresas que quieren licitar. No, lo que el gobierno anuncia no es que va a haber un proceso de licitación en el que van a participar muchas empresas, sino que va a dar un contrato a dedo, acudiendo probablemente a unas normas que permiten, y es discutible desde el punto de vista jurídico, pero ya veremos, hacer contratación directa sin licitación. Entonces no hay la tal competencia. Hacer un convenio con otro país. En el caso de Portugal, en este caso Portugal, lo podría hacer con Alemania, lo podría hacer con cualquier otro país. Que va a subcontratar pero no en materia de pero no con competencia, sino a dedo, porque entre otras cosas, cuando la Cancillería ha abierto la competencia, pues lo que ha pasado es que solo se presenta Thomas. Sí. Pero no es que gane, pero porque es que no solo está abierta de verdad. Ahí está el punto. No compiten los otros. Héctor, y ahora permíteme, Héctor, una cosa, Luis Ernesto, pero déjeme terminar con una cosita, porque yo sí creo
que no es tan obvio como nos parece el tema ese de que hay que fortalecer la imprenta. Esa es una típica discusión ideológica de si la prestación de un servicio la tiene que hacer una empresa pública o es mejor que la hagan unos privados en condiciones de competencia. La imprenta se hizo para una cosa que hoy ya no existe, que era para publicar las leyes en las gacetas oficiales, en las gacetas del Congreso, en las gacetas judiciales. Eso sigue hoy existiendo formalmente, pero pues todos sabemos que lo que se publican es por internet, no en unas hojas, en unas páginas impresas. A veces imprimen algo más por simbología de mantener el impreso, pero no porque sea necesario. Y entonces yo pregunto, ¿es que realmente, por ejemplo, vale la pena que el gobierno asuma una tarea que el presidente dijo ayer que iba a asumir la imprenta, que era imprimir textos escolares para repartir en los colegios públicos? ¿O es mejor que lo hagan unas empresas y el Estado se las contrate? Yo pongo la pregunta porque no me parece tan obvio que haya que fortalecer la imprenta. Es una discusión sobre lo que a mí sí me parece o lo privado. Luis Ernesto, 7:40 No, lo minutos. que a mí sí me parece... Lo que me parece inexplicable es que nos parezca ya normal y hayamos decidido que es natural que a un proceso competitivo solo se habilite un proponente, que después de todos los ejercicios solo gane uno, el mismo. Entonces eso quiere decir que no es competitivo, porque es evidente que hacer pasaportes no es ciencia cuántica, sí, requiere obviamente algún tipo de especificaciones, pero por supuesto que hay cientos de países que producen sus pasaportes, hay cientos de empresas a nivel internacional que pueden hacerlo, como lo hace Thomas Gregg, que lo hace muy bien, no voy a discutirlo, pero lo que no podía ser normal era que en Colombia, en los procesos, entre comillas, competitivos, el único que ganaba era Thomas Gregg. Entonces, incluso empresas de Alemania, Austria presentaron reclamos cuando se abrió el proceso de pasaportes porque decían no vemos unas condiciones reales para competir, lo que llaman un pliego cerrado, unas restricciones para participar. Entonces supongo que en esta coyuntura tan crítica donde el país ha estado en varias ocasiones en el limbo de si hay o no pasaportes, pues la opción de hacer un convenio con un país como Portugal, que tiene además todas las facultades del gobierno para hacerlo, la contratación directa no es ilegal ni es corrupta, se puede hacer en ocasiones que lo ameriten y que sean estratégicas para el país, pues que eso conduzca a que tengamos un mercado competitivo de pasaportes en el mediano plazo me parece de celebrar. Pues y lo más importante, señor, que hayan salido de la terquedad en el gobierno de no renovar con Thomas Gregg para garantizar el suministro y no tener un traumatismo. Sí. Yo hasta que no vea el pasaporte hecho, no lo celebro. Es que yo creo que es clave. Porque no, pero hasta hoy todo sigue igual. Por eso, no, pero el pasaporte hoy, hecho todo sigue por igual. Portugal. Pero el pasaporte nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la tecnología? Hasta que no lo vea y no sepa cuánto ¿dónde se va a imprimir? No y sobre todo esa es la clave, ¿cuánto va a costar? Por eso es clave conocer el convenio para saber cuánto va a costar. En el borrador que teníamos de convenio de la Cancillería de Luis Gilberto Murillo y luego de Laura Sarabia, el costo por cuadernillo que Colombia tenía que pagarle a Portugal era de 70 euros. Y Colombia, en cualquier caso, de diferencial de la tasa de cambio, tenía que asumir el costo. Es decir, al final, todos los colombianos. 7:42 minutos. Ley de financiamiento que presentará entre el 15 y el 20 de agosto el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, que según el presidente Petro recaería principalmente sobre los más ricos del país a través de más impuestos a las herencias, dividendos, fusiones económicas, renta presuntiva a tierras improductivas, ahorros en paraísos fiscales, salidas de capital, giros enviados al extranjero y en el caso de las empresas también los giros de utilidades a sus casas matrices por fuera de Colombia. No obstante, promete dar también zanahorias con rebajas para las empresas, rebajas impositivas que salen obviamente también y le dejan un hueco a las cuentas del país y con excepción, claro está, de las empresas de petróleo y carbón, que son las que más billete tienen, las que más impuestos pagan, pero también las que más ha querido castigar siempre el presidente en línea con sus planes de descarbonización y de transición energética. Desde ayer entró en operación el último de los 7 trenes de tratamiento que tiene la planta de Tibitoc, con lo cual Bogotá y los municipios de la Sabana
tienen garantizado el suministro de agua para los próximos años, independientemente de fenómenos como sequía y de la turbiedad extrema del agua, que claro, la temporada seca siempre será un indicador a tener en cuenta, pero con este avance en los trenes de tratamiento, los cálculos del acueducto de Bogotá es que se garantiza el agua hasta 2058, es decir, agua para los próximos 33 años. Pero ¿cómo es posible que en año y 3 meses pasemos del racionamiento a decir que hay agua para los próximos 30 años? La explicación es la ampliación de la planta de Tibitoc, una planta construida hace más de 70 años, por allá en 1959, que cuando empezó el racionamiento captaba un poco más de 3 metros cúbicos por segundo, y ahora con estas obras de modernización quedó con una capacidad de tratar hasta 10.5 metros cúbicos de agua que llega del río Bogotá. Es decir, dicho de otra manera, la modernización de Tibitoc permite que más agua sea potabilizada y por eso el parte de tranquilidad para quienes viven en Bogotá y 11 municipios de la Sabana. En Rusia y en el lejano oriente, luego del segundo mayor terremoto de este siglo, el que sacudió a las 11:25 hora local a la península de Kamchatka en Rusia, de magnitud 8.8. Por ahora no hay víctimas, pero hay millones de personas en todo el mundo que viven en el litoral pacífico que han sido evacuadas ante el riesgo de tsunami. Y desde luego esa, Ricardo, podría ser una de las noticias de hoy, el que millones de personas hayan sido evacuadas, es decir, que hayan funcionado seguramente por primera vez y de manera extensa por más de un país, como Japón, por ejemplo, preparado para este tipo de fenómenos. Quiero decir que haya funcionado por todo el litoral pacífico ese sistema de alarma que ha permitido que las personas se alejasen de las zonas comprometidas. Bien es cierto que el tsunami ha sido mucho. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 46 minutos. La verdad fue que me gustó mucho el mensaje que el Papa León XIV dio a los influencers católicos que se apostaron en Roma para la celebración del jubileo. Él hizo un discurso en 3 idiomas, habló en inglés, en español y también en italiano. Y en el discurso los invitó a romper la lógica de la polarización para vencer las falsas noticias y también la frivolidad. Los invitó a hacer un trabajo desde el amor y desde la comunión. A mí me gustó el mensaje porque también al interior de la iglesia se encuentra uno con discursos de odio y de discriminación de algunos creadores de contenido que están seguros de que esa es la mejor manera de hablar de Dios, descalificando y marginando a otros. Recuerdo una tertulia de unos curas influencer que tuvo que ser suspendida porque hablaban en contra del Papa Francisco. Y esto porque también al interior de la comunidad eclesial existe la tensión entre conservadores y progresistas, que algunos a veces le hacen perder cualquier sentido de fraternidad y de comunión. Yo quiero recordarles que la iglesia existe como un testimonio profético. La iglesia existe como signo de contraste. Es decir, tiene que ser la comunidad que se diferencia de la sociedad. Si hace lo mismo que hace la sociedad, la pregunta es, ¿y entonces para qué? Recuerden ustedes que Francisco hablaba de la mundanidad espiritual y decía que se ha impuesto. Lo cierto es que la iglesia tiene que dar ejemplo y que sus influencers tienen que crear comunión, tienen que crear fraternidad. Ustedes saben bien que la sociedad hoy se alimenta mucho del mensaje de las redes y que este mensaje no deja de ser simplificador, fanático y violento. Pues nada, los influencers católicos tienen que vivir de otra manera su presencia en las redes, ya que el mundo necesita caminar juntos, necesita comunión en medio de la diversidad, desde el respeto y desde la dignidad. Ojalá las palabras del Papa a los influencers católicos sea una realidad en las redes sociales de los religiosos. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia.
compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las... Pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 50 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de jugadores colombianos que son hoy noticia. En el radar del planeta, Luis Díaz. El Bayern Múnich ha hecho una presentación en redes sociales monumental. Video, sombrero volteado, actuación musical, presentación en video de la camiseta 2029. Es decir, la confirmación de que será por 4 años ante la firma de su contrato y el cumplimiento de los exámenes médicos, ya como nuevo hombre del conjunto bávaro. Fue recibido luego en el camerino Manuel Neuer, el arquero leyenda del conjunto germano y de la selección campeona del mundo. Fue el primero en darle la bienvenida al guajiro en su primer día ya en el sitio de concentración, en la sede oficial del conjunto alemán. Escuchemos a Lucho, sus primeras reflexiones como nuevo jugador del Bayern Múnich. Muy feliz por haber firmado con el Fútbol Club Bayern. La verdad que significa muchísimo para mí porque bueno, es el club más grande de Alemania, uno de los más grandes de toda Europa. Entonces estoy muy contento, muy feliz por hacer parte de este gran equipo, de esta gran institución. Trataré de dar lo mejor siempre, como siempre lo he hecho. Trataré siempre de ayudar con mi fútbol, con mi personalidad. Seguir marcando, digamos, ese camino de los colombianos acá en el Bayern. Me llena mucho de orgullo porque, bueno, soy uno más que se integra, que viene a tratar de hacer lo suyo, que viene a dejar lo mejor, a tratar de ganar muchísimos títulos, que es lo que quiero y lo que más anhelamos. Entonces, para eso trabajamos. Bueno, el camino del que habla Lucho, de seguir la estela de los colombianos, por supuesto, será el tercero en hacerlo, después de Adolfo El Tren Valencia, que marcó una era, que fue goleador en la Bundesliga con el Bayern Múnich, y tras el paso de James Rodríguez, otro de los estelares que vistió la camiseta del conjunto bávaro. Les queríamos contar por qué el número 14, y no es casualidad, ha sido un número emblemático en el Bayern. Lo lució, lo portó un jugador también con historia como goleador suramericano, peruano, Claudio Pizarro. Se cansó de hacer goles con el conjunto bávaro. ¿Recuerdan a Xabi Alonso, hoy técnico del Real Madrid? También brilló luciendo la número 14 del Bayern Múnich. Iván Perisic, el propio Joshua Kirsi, el jugador que hoy no está en las filas del conjunto alemán. Y dos leyendas
Karl-Heinz Rummenigge, junto a Hansi Flick, también llevaron ese número 14. Bueno, veremos cómo le sienta, cómo lo porta Luis Díaz, el colombiano, que a propósito mañana tendrá presentación oficial, rueda de prensa con los medios internacionales allí en Múnich, y el sábado se espera su debut frente al Olympique de Lyon en el Allianz Arena, partido a las 8:30 de la mañana. Todo bajo el mando de su nuevo técnico Vincent Kompany, el belga que como jugador fue defensa y que brilló de manera espectacular luciendo la camiseta del Manchester City. Y cuidado, porque ya tiene fecha para disputar primer título el colombiano Lucho Díaz con el Bayern. El 16 de agosto seguro aparecerá con el Bayern enfrentando al Stuttgart en la final de la Supercopa Alemana. Se enfrentará el campeón de la Bundesliga, que es el Bayern, frente al campeón de la Copa Alemana, que es el Stuttgart. Así que comienza ya la ruta, el camino de Luis Díaz vestido como nuevo jugador del Bayern Múnich. Así como comenzó también esta nueva etapa, esta nueva ventana de James Rodríguez con el León de México. Actuó como titular en la Leagues Cup en el estadio Saputo en Montreal, en territorio canadiense, donde el León ganaba con asistencia. Una brillante jugada, un pase-gol fenomenal del colombiano James Rodríguez para el cabezazo del argentino Rogelio Funes Mori. Bueno, luego el Montreal igualó 1-1, el partido se fue a serie de cobros desde el punto penal y los canadienses ganaron 7-6. James cobró el primero, acertó, ahora tendrá 2 partidos más en esta primera fase donde se enfrentan equipos de la Liga MX y de la MLS. En la Copa América Femenina, la semifinal 2, el juego entre Brasil y Uruguay fue de victoria contundente para las brasileñas, 5-1. Atentos a estos nombres porque el sábado serán las rivales de Colombia en la gran final de la Copa. Amanda Gutiérrez se fue de doblete, ya lleva 5 anotaciones en la Copa. Gio, Marta, la legendaria, la veteranísima, la leyenda del fútbol femenino brasileño, y Dudiña completaron la lista de anotadoras en este duelo. Eso significa que el viernes Argentina-Uruguay se verán las caras por el tercer puesto de la Copa América y Brasil frente a Colombia. El sábado en Quito, gran final. Ya se vieron las caras. En la fase de grupos fue 0-0, pero ahora es por la corona continental. Se repite la final del 2022 aquí en Colombia. A propósito, se repite el duelo. En ese entonces fue victoria brasileña. Esperamos que haya revancha para Colombia. Y en la Copa Colombia, a propósito, en nuestro país, Santa Fe derrotó 2-0 al Internacional de Palmira. Atlético Nacional le ganó 1-0 al Cúcuta Deportivo. El Tolima perdió como local 2-1 frente a Real Cundinamarca. El Junior también cedió, empató 2-2 frente al Atlético Huila, mientras que el América de Cali consiguió la victoria más sonora, 5-0 frente a Tigres, con una brillante actuación de Johan Garcés Papula, que marcó doblete. En la primera semana de agosto serán los juegos de vuelta de esta fase, de este playoff, que permitirá a los ganadores avanzar a los octavos de final. 7:56, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Somos muy dados a pensar algo y a darlo por hecho. Pero no solo eso, sino a conversarlo con otros. Y eso cuando tiene que ver con teorías del origen de la vida o qué sé yo, hasta puede ser. El problema es cuando lo que estamos pensando tiene que ver con seres humanos. Y ahí se generan rumores. Ten mucho cuidado con decir de los otros lo que no está seguro, lo que no es verdadero, lo que no es comprobado. Cuidado con las calumnias, que es inventar cosas de los demás para dañarlos. Cuidado con la difamación, que es de alguna manera dañar con nuestros rumores la fama, el honor de esas personas. Y la blasfemia, que es cuando ya perdemos todo el sentido de la honradez y vamos contra lo sagrado y vamos contra todo. No hagas rumores. No aceptes rumores. Es fácil decirle a alguien, oye, perdóname, no me interesa. No es de mi voluntad estar escuchando o repitiendo esas cosas. Hoy te invito a ser prudente, sincero, sincera y dueño
de tu vida. Tú sabes. Ley de financiamiento que presentará entre el 15 y el 20 de agosto el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, que según el presidente Petro recaería principalmente sobre los más ricos del país a través de más impuestos a las herencias, dividendos, fusiones económicas, renta presuntiva a tierras improductivas, ahorros en paraísos fiscales, salidas de capital, giros en... Se conocen cifras del crecimiento de la economía en Estados Unidos en el segundo trimestre del 2025 por encima de las expectativas. Buenas noticias para la economía estadounidense. Juan Camilo. Ricardo, esto es un rebote de la economía estadounidense en su segundo trimestre, porque recordemos que el primer trimestre del año había decrecido en un 0.5%, pues está creciendo 3% por encima de las expectativas que eran del 2.3%. Esto es una buena noticia teniendo en cuenta que había mucha incertidumbre por cuenta de la política arancelaria del presidente Trump. Ahora bien, hay que recordar que el segundo trimestre estuvo caracterizado porque se presentó la pausa en la aplicación de aranceles. Los únicos aranceles que entraron en vigor durante ese periodo, durante esos 3 meses, fueron los aranceles base del 10% que aplicaban allí, por ejemplo, para Colombia y para la gran mayoría de países, y los otros aranceles, en el caso, por ejemplo, de China, que terminó quedando luego de pausas significativas en alrededor de un 35%, y también los otros aranceles para, por ejemplo, importaciones de aluminio, de acero del 25% y de vehículos del 25%. Hay mucha incertidumbre aún de cómo se comportará el mercado y la economía estadounidense de cara a este viernes, al 1 de agosto, cuando la promesa del presidente Trump es que entrarán en vigor los aranceles recíprocos fijos, que no van a tener más fechas de prórroga y que ya van a quedar definidos. Incluso hace algunos minutos publicó en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con India, o que está definiendo más bien cuál será el arancel que tendrá que pagar India, del 25%. No cambia mucho frente al arancel que había anunciado en el mes de abril, porque recordemos que ese arancel había sido del 26%.